mientras se conectan los demás, mientras se conectan todos, recordemos, tienen que subir una palabra al glosario de economía segundo periodo. Entonces, es una palabra que debe ser diferente a la de todos los demás, o pueden después aportar a otra definición para tener una ayuda en otra valoración que está abajo. ¿Listo? Eso es lo primero. Lo segundo, vamos a ver hoy, y en este gráfico ya comienzo a exponer, a contarles a ustedes esto de las crisis económicas que han ocurrido en la historia. ¿Qué es una crisis económica? De esa explicación, de lo que compartamos, de los textos que le llamo más adelante, pues ustedes van a tener que sacar los términos que van para el glosario, en términos de economía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A ustedes yo les asigné una crisis económica de las muchas que ocurren en la historia, y noten que yo no tomé sino las más recientes desde el siglo XIX, XX, y pues obviamente en nuestro siglo, porque hay crisis muy antiguas. Por allá en el siglo XVII ocurrió una crisis que tuvo que ver con una flor que se llama el tulipán en Holanda, y después hubo una crisis del reino de Inglaterra, bueno, pero esas crisis no Profe, las tenemos porque son pero muy antiguas. ¿sí te acuerdas que a mí me tocó la primera crisis? Pero esas de 1800, del siglo XIX. Entonces, por Sí, eso te digo, sí. estamos tomando siglo XIX, XX y XXI, porque son las más recientes, digamos las que más han cambiado la realidad económica actual, pero no tomamos las más antiguas, ¿cierto? Porque si habláramos de crisis económicas, imagínate tú la crisis de la Edad Media que causó la peste negra. Entonces, Mm. estas son crisis muy antiguas, pero es para que entendamos simplemente que las crisis siempre han existido y existirán en materia económica. ¿Por qué ocurren? Eso es lo que tenemos que analizar, ¿listo? Entonces, a Lina le correspondió, Lina es en la número, Lina Puerto número 12. Entonces le correspondió el lunes negro de 1987. ¿Qué hace Lina? Lina se mete en Google, en cualquier plataforma, y pone allí lunes negro del 87. Pues comienza a leer toda la información. Yo hoy les voy a contar de algunas de las crisis que están ahí para que tomen apuntes. Entonces, dice que ocurrió el 19 de octubre del 87. Los mercados de valores se desplomaron en todo el mundo, dice acá Wikipedia. Aquí otro que se llama el crack del 87, entonces voy a mirar acá en bolsa que dice ese crack. Y comienzo a leer información sobre esa crisis. La próxima clase, el próximo 14, ustedes van a contarle a sus compañeros en orden de lista qué fue lo que descubrieron. La idea es que la próxima clase todos ustedes presenten su crisis. ¿Listo? Entonces, Y Ana María va a ser la primera que nos va a exponer. No hay un límite de tiempo, pero pues yo esperaría que sea una información completa, clara y verídica. No tienen que hacer texto ni diapositivas, solamente es, pues, cuenten, mire, profe, yo entendí que las test son esto y la crisis ocurrió de esta manera. Punto. Si yo no tengo que intervenir mucho y agregarle más a su exposición, quiere decir que usted va por un 5 porque entendió la información de la crisis que le tocó. ¿Listo? Todos nos comparten la información el próximo y 14. Dime, ¿para cuándo es lo del glosario? O sea, el sí, glosario, que dijiste que puedes comenzar a meter palabras desde hoy, ¿cierto? Si así lo deseas, hasta el 10 de junio. O sea, a lo largo de ah, todo este mes de mayo y hasta el 10 de junio, ustedes pueden agregar palabras al glosario. Obviamente lo ideal es que sea eh, pues pronto, porque son los 211 los que están haciendo palabras. Si lo dejan para el 9 de junio, sí es y, grave. ¿Listo? y tenemos un límite determinado de palabras para agregar o No, cuántas no hay queramos. un límite de palabras determinadas, solo que sea una definición extensa. Porque si me vas a poner allí tres frases o tres palabras para definir, no nos sirve. Tiene que ser algo que realmente nos haga entender a qué se refiere ese término. Y ojalá que no sea copia y pegue, porque estamos muy acostumbrados de pronto Ah, a, ok, profe. sino que sea con tus Gracias. palabras. Puedes ponerle ejemplos, ¿cierto? De esa definición, ¿vale? Vale, profe. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Bueno, entonces estamos 15, Profe, todavía faltan. Dime, Juan Carlos. pero entonces como tal esta, pues sí nosotros vamos a tener como que exponer y explicar, pero no va a ser como una exposición tradicional con diapositivas, con No, carteleras, ni con esas cosas, sino más que todo exactamente, como de hablar. exactamente, Juan Carlos, lo que tienes que demostrarme como evidencia de que entendiste son tus palabras, tu Exacto. conocimiento y la respuesta a las preguntas. Ya después, en las próximas clases, el 21 en adelante, ahí sí vamos a construir algo con evidencias. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama el Informe de Desarrollo Humano que hace las Naciones Unidas,
ese informe del desarrollo humano es el que hace el ranking de naciones más desarrolladas. ¿Ustedes saben cuántas naciones hacen parte del Comité de Seguridad de la ONU? ¿Cuántas naciones son de ese comité, de las Naciones Unidas? ¿Ni idea? Bueno, cultura general, que si les sale una lectura después no digan que no se les contó, ¿listo? Hay 191 naciones que hacen parte de manera oficial de la ONU, de las Naciones Unidas. Una de ellas es solamente un acompañante, un veedor de lo que hacen los demás, ¿cierto? Que es el Vaticano, que es el país más pequeño del mundo, ¿cierto? Pero las otras 190 naciones se organizan, digamos, se analizan por la ONU y se hace ese desarrollo de ese informe de desarrollo humano. Entonces, en ese estudio que vamos a hacer, a cada uno de ustedes yo le voy a asignar después, más adelante, un país de esos 17 primeros que están allí en el ranking. Y ustedes lo que van a hacer es presentarnos a nosotros, y ahí sí toca hacer evidencias, que puede ser texto, diapositiva u otra evidencia, y eso me lo tienen que enviar de lo que usted construyó. Nos va a contar cómo es la economía, la política, la sociedad de ese país. Yo hoy, si alcanzo, les voy a contar el primer país, que es Noruega. ¿Listo? Pero en ese país hay muchos otros. De hecho, Colombia está en el puesto número 90 en ese ranking. Somos el puesto número 90 entre 190 naciones, por lo cual habla de nuestra nación como un punto intermedio que está en vía de desarrollo. Y ahí me la crítica, por ejemplo, que la OCDE nos quiere sacar, la OCDE nos quiere sacar de esos países en vía de desarrollo para que podamos votar en la OCDE. El punto es que, bueno, eso lo analizaremos después, ¿listo? Como una noticia que tenemos. Ahí sí, Juan Carlos, me tienen que mandar evidencia. En este caso de las crisis, no. La única evidencia es su conocimiento y que usted sí tome apuntes, ¿vale? Voy a comenzar entonces, chicos, la explicación de lo que es una crisis económica. Y para eso, muchachos, vamos a ir al glosario. En el glosario yo ya puse la definición de lo que es una crisis económica. Me encantaría que de pronto para próximas clases ustedes también vamos revisando ese glosario en conjunto, ¿no? Entonces aquí en contextos de crisis ya saben, entramos ahí al glosario. El glosario es economía para segundo periodo. Pidámosle el favor a, por aquí, Julio, activa tu micrófono y nos lees por favor la definición que está en este espacio de lo que es una crisis económica. Recuerden que yo pongo mi nombre aquí en la definición para saber quién puso esa definición y comienzo a definir. Dale, Julio. Julio. ¿Tienes el micrófono, Julio? ¿Dónde Felipe? Seguro no han entrado con cámara, pides, activen su cámara, muchachos. ¿Qué pasó? Santiago Rocha, entonces. ¿Ninguno? A veces no sé si es timidez o es la conexión que no nos deja hablar o no tenemos ¿Ya? micrófono. ¿Lo leo yo? ¿Quién es yo? Felipe, hágale. No, Rocha. Hágale, Santiaguito, muy bien. Podemos considerar, Bueno, podemos considerar que existe una crisis económica cuando percibimos enormes dificultades para este ámbito de la vida personal y social durante un tiempo prolongado. En este periodo, a la parte del ciclo económico en el que se produce un decrecimiento considerable en la economía, es decir, sería un punto intermedio entre una recesión y una depresión económica. La crisis suelen ser identificadas por medio de cambios en las variables económicas, ya que la producción de bienes y servicios de las empresas y su consumo por parte de los individuos se ven mermados por la coyuntura económica. Las crisis económicas cuentan además con dos características destacadas: la inestabilidad que supone en los mercados y las consecuencias que desatan en los sectores en los que aparece en un inicio y en el resto del sistema después. Posteriormente, el primer efecto provocado es la disminución o el deterioro de las actividades comerciales que existen en los mismos. A lo largo de la historia podemos observar varias crisis bien definidas como la Revolución Rusa, la caída del Imperio Británico, el pánico del 1893, la burbuja inmobiliaria de 2008 y la Gran Depresión de 1929. ok, gracias, Santiago. Pues tengan en cuenta, crisis económica. Hay un término que está allí en la definición que es el ciclo económico. Usted imagínese un círculo donde hay unas altas y bajas. En el ciclo económico, siempre que hay una baja,
debe haber un punto donde se vuelva otra vez a comenzar y a mejorar la situación económica. En ese tránsito entre la recuperación y la desmejoría, o la desmejoría y la recuperación, ahí lo que se puede ocurrir es una crisis económica. Han existido desde el principio de la historia, cuando hablamos de relaciones comerciales, de relaciones humanas, muchas crisis. Aquí, por ejemplo, puse 5. La Revolución Rusa no está en la lista de las revoluciones que de las crisis que yo les puse a ustedes. Pero, por ejemplo, la Revolución Rusa es cuando Lenin sube al poder y hace toda la doctrina socialista comunista en Rusia y comienza a tomar unas medidas económicas para nacionalizar las empresas, causando una gran crisis en esa parte del mundo y en Europa. Entonces, siempre han existido crisis. ¿Esto qué nos hace pensar? Que esta crisis que estamos viviendo también hace parte de un ciclo donde en algún momento, gracias a las medidas que se tomen, vamos a llegar a un punto donde el ciclo comience a subir, ese círculo comience a hacer de nuevo ascendente y nos comencemos a recuperar. ¿Listo? Por eso tenemos que considerar cada crisis en un contexto específico, por unas causas determinadas. Muchas de las crisis están determinadas por la ética empresarial, por la ética económica y por las medidas que se tomen para poder mitigar la crisis, pero que a veces, muchas veces lo que hacen es aumentar la crisis en muchos niveles. Entonces tengan en cuenta la existencia de las crisis que podemos determinar. Hoy vamos a ver varias de ellas. Listo, ya les conté la Revolución Rusa, entonces ahí en su cuaderno me imagino que están definiendo algunas de esas crisis, porque estas que están aquí, algunas, por ejemplo, el pánico del 83, no sé si está en la lista, en la caída del Imperio Británico a finales del siglo XIX tampoco está en la lista. Entonces es conocer simplemente qué crisis hay para relacionarla con la crisis actual, por qué no, y saber por qué estamos transitando. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta esto de las crisis económicas, que es el tema de hoy, ¿vale? Yo les quiero presentar entonces varios conceptos acerca de lo que es una crisis económica. Les voy a dejar de compartir un momento acá para vernos. Bueno, Marianita no se pudo comentar, bueno, por eso estamos todos. Entonces, yo les quiero comentar varios conceptos que hay que tener en cuenta en una crisis. Una crisis puede ser una oportunidad para mejoría, pero sin embargo, cuando uno pasa una crisis, siempre va a ser un momento de mucha dificultad que hay que afrontar con inteligencia. Ustedes jóvenes que están a punto de salir al mercado laboral y profesional, la formación profesional, lo que se llama la formación terciaria en nuestro país, ¿cierto? O sea, acá pasan de la secundaria a la educación terciaria, que puede ser técnica o profesional. Ustedes tienen que afrontar esta crisis con mucha inteligencia. ¿Por qué? Porque la proyección que ustedes hagan, las decisiones que tomen, pues depende mucho de lo que vamos a proyectar a futuro. Es decir, ustedes tienen que elegir una carrera, ¿por qué no decirlo?, que les permita soportar esta crisis, o condiciones laborales y económicas que les permitan soportar esta crisis. Hay situaciones del contexto que vivimos que agravan la crisis. Ustedes saben que más del 55% de personas que trabajan en el país son informales. Un trabajo formal se diferencia de un trabajo informal porque el formal recibe todas las prestaciones y beneficios que la ley propone. Tiene un sueldo fijo, una estabilidad económica, pues mes a mes. Entonces, si yo monto una panadería y puedo garantizar con los ingresos una estabilidad para mí y mis empleados, con los parafiscales, con toda la parte de seguridad social, pensiones, salud, es un empleo formal. Está formalizado, quiero decir, ¿cierto? Pero hay muchas personas, más del 55% en Colombia, que son informales, es decir, viven del día a día. Yo monto pues un negocito de zapatos y vivo desde lo que vendo y no puedo garantizar la formalidad. Quiero decir, no estoy garantizando para fiscales, cámara de comercio, todo lo que implica tener un negocio. Ese es un negocio informal. La informalidad agrava la crisis. Y ahí comenzamos a escuchar términos como, por ejemplo, recesión económica, como, por ejemplo, depresión económica. Por ahí quiero comenzar en el día de hoy. Las crisis pueden llegar a causar recesiones económicas y depresiones económicas que en sí tienen mucho que ver, chicos, con la inflación y la deflación, la inflación y la desinflación. Hoy vamos a empezar definiendo esos 5 términos, ¿listo? Entonces yo quisiera presentárselos aquí para el chat. Todos vamos a comenzar con el primer término, que es el término recesión económica. ¿Qué es eso de recesión? Ay, no pude poner la O acá. Recesión, la tilde. Entonces, una recesión económica. En una crisis pueden haber subidas y bajadas
en la producción, y eso lo define también el nivel del Producto Interno Bruto, el PIB. PIB es el Producto Interno Bruto en una nación, otro término que pueden meter ustedes en el glosario. Según el DANE, el PIB de una nación representa el resultado final de la actividad productiva en esa nación. Se mide teniendo en cuenta el valor, el sueldo que reciben las personas, el valor agregado que tiene el producto, los bienes y servicios que se ofrecen, ¿cierto? Y los ingresos primarios que uno recibe. Pues ese es el Producto Interno Una Bruto de una pregunta, nación. Dime, Guillermo. es que pues ahorita con la crisis esta yo había leído de que algunos países habían tomado parte del PIB para hacer unas cosas, pero que Colombia todavía no había querido tocar el PIB. ¿Qué repercusiones tiene empezar a sacar plata del PIB y por qué Colombia no lo habrá hecho a diferencia de otros países? Muy buena pregunta, Guillermo. El PIB es como esa ganancia que tenemos, que tienen los países y que se establece por puntos de porcentaje, por puntos porcentuales, y que determina el crecimiento económico o en consecuencia negativa el decrecimiento económico. Entonces, el PIB es todo lo que el país, en otras palabras, logra asumir y ahorrar como una ganancia, ¿cierto? Muchas naciones, como bien pone Guillermo, en medio de esta crisis de salud, que ahora es una crisis económica, tomaron eso, ese ahorro, eso de producto, y ahí tenemos a Estados Unidos, a Francia, para subsidiar, por ejemplo, empresas que están en quiebra o a punto de quiebra. Entonces, en Francia, por ejemplo, le dieron un subsidio a muchas de las empresas privadas y obviamente las públicas que hacen parte de esas ganancias para que no se vayan a la quiebra y no tengan que despedir empleados. Porque al despedir empleados se produce un efecto que se llama la deflación. Ya voy para allá, no se preocupe. Colombia no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque Colombia pretende conservar eso como un colchón a futuro, pensando que esta crisis se puede extender mucho más. Entonces, ¿de dónde está sacando la plata de los recursos Colombia para soportar la crisis? De préstamos, ¿cierto? Que también es un peligro porque el préstamo te tiene que pagar, y pues de otros colchones que se han formado, por ejemplo, el fondo de pensiones. Ustedes saben muy bien que los ingresos, por ejemplo, de cada departamento de la nación, cada departamento tiene como un arancel, una ganancia, y sacaron la plata que tenían ahorrado los departamentos que hacen parte de las pensiones de los departamentos para poder soportar la crisis. Luego están desangrando algo que es un ahorro, evitando tocar el PIB pensando a futuro. ¿Qué consecuencias puedes tener? Que si nos endeudamos más, después la crisis se puede agudizar mucho más, ¿cierto? Dime, Juan Carlos. Iba a decir lo mismo, sí que Colombia no está como que invirtiendo, o sea, no está sacando del PIB pues para como financiar todo lo que tiene que hacer, sino pues está como asumiendo una deuda exterior, porque pues a mí me parece que es algo muy arriesgado. Estados Unidos, por ejemplo, sacó del PIB un 10%, y ahora por eso la urgencia que tiene Estados Unidos de reactivar la economía para volver a recuperar ese porcentaje, y que la consecuencia futuro, porque también obviamente si el PIB baja, pues la inflación también va a subir. Entonces yo quisiera hoy hablarles de ese término. Muy buenas preguntas, pregunten lo que quieran ustedes, chicos. Ya tenemos varios términos para definir en el glosario, por ejemplo PIB, ¿cierto? Por ejemplo recesión. ¿Qué es una recesión? Ojo, una recesión es diferente a una depresión por el tiempo que dure. En una recesión económica comienza a haber una baja en la producción, en el Producto Interno Bruto, pero siempre va a haber unos picos económicos donde comienza a subir, ese ciclo económico comienza a subir nuevamente. Una recesión puede durar meses o hasta 1 o 2 años. Entonces, la diferencia con la depresión económica es la duración de esa crisis, porque a mayor tiempo de crisis, pues peores consecuencias pueden haber. La depresión, que es el segundo término que yo quiero compartirles hoy, ¿cierto? Económica, estamos hablando de la depresión económica, es otra consecuencia de la crisis, pero que dura más años. Y obviamente tiene consecuencias nefastas. La Gran Depresión del 29, de la década del 30 en Estados Unidos, tuvo una consecuencia, duró casi 10 años, bueno, mucho de ese tiempo, y casi el 60% de los empleos en esa nación se perdieron. Entonces, entre más tiempo, esa es la diferencia, se causa una depresión. Por eso hoy en día, chicos, en Colombia se está pensando la consecuencia futuro, si va a ser una recesión de apenas unos meses o máximo un año,
o si vamos a caer, bueno, y en la depresión no hay subidas, no hay, en la recesión se puede haber una recuperación así sea tenue, hay como altas y bajas en la recuperación económica del país. En la depresión siempre se va a ir en bajada. ¿Me hago entender? Entonces, Colombia está preocupado, se hicieron ya proyecciones, noticias, ustedes en los portales de economía pueden leer, donde se habla de que de aquí a final de año se va a bajar en porcentaje casi un menos 6% en economía respecto a lo que es el Producto Interno Bruto, ¿cierto? 6%, eso es mucho. En países como Estados Unidos están preocupados por un 3% de lo bajo y imagínense, ellos que son una potencia, nosotros llegaremos al 6%. No estamos tan mal como otros países como Venezuela, que llegaría a un 15%, ¿cierto? Y están considerando que para el 2021, pues comenzaríamos a avanzar otra vez, dependiendo cómo sucedan las cosas con el virus, con la pandemia, para llegar más o menos a un 2.1%. Es decir, la recuperación va a ser lenta en ese ciclo económico. ¿Entendemos entonces lo que es la recesión y la depresión? ¿Qué pasa si tú, al salir al mercado laboral, estás en medio de una depresión? Que va a ser mucho más difícil conseguir trabajo, que va a ser mucho más difícil proyectarte hacia trabajos estables, vas a tener que actuar con la informalidad y potenciar todo eso, o que te puedes formar, porque puede ser, toda crisis es una oportunidad, te puedes formar para tener a futuro una visión mayor que le permita aportar de manera personal y social en lo que es el mercado laboral. Hoy en día, recuerden que yo les hablé del texto de Oppenheimer cuando estábamos en clase presencial, que leyéramos el texto de Oppenheimer, que hablara de carreras que ya no sirven y otras que se van a ser muy útiles a futuro. Hay que reevaluar eso y pensar qué carreras pueden servir más adelante. Hoy en día, por ejemplo, toda esta parte de sistemas de teletrabajo, pues dice que tiene mucha proyección. Eso tiene muchas variables que hay que considerar. ¿Por dónde se van a ir ustedes para afrontar esa crisis? ¿Sí me hago entender? Entonces, primeros términos que ya definimos: Producto Interno Bruto. Segundo, la recesión. Tercero, la depresión económica. Y todas esas Profe, crisis... que por, Dime. o sea, ya que sabemos que más o menos el PIB de Colombia va a bajar como un 5%, por lo que estoy viendo, y se supone que por lo que lo de depresión no es como una disminución del 10% del PIB del país, Sí. entonces por eso es que Colombia le da miedo agarrar la plata de ahí. Exactamente, porque piensa, como les decía, a futuro. Si esto pasa de ser una recesión a una depresión, ese colchón financiero puede servir, ¿cierto?, para que la crisis no sea tan aguda. Y eso va acompañado de todos los factores que ustedes bien conocen, de corrupción, de robo de dineros públicos, de desigualdad social y económica que tiene nuestro Pero, país. Dime, Guillermo. pero entonces ahí no tocaría tener en cuenta las dos variables, si es mejor tocar el PIB y arriesgarse de esa manera o sacar un préstamo y pues quedar endeudado durante muchísimo tiempo, ¿no? Exactamente, es como si tú en tu casa tuvieras dos opciones. A ver, digamos, yo aquí tomo el ejemplo de mi hogar. Dios no lo quiera, mi esposa y yo, que tenemos el trabajo en el colegio en medio de esta crisis, tenemos ahora una necesidad económica. Digamos que uno de los dos se queda sin trabajo. Entonces tengo dos opciones, ¿cierto? Me endeudo para tener una estabilidad y a futuro tengo que pagar ese crédito que saqué. O saco de mis ahorros, ¿cierto?, para poder suplir esa crisis que estamos viviendo. ¿Qué se prefiere hacer? Las dos opciones son válidas. Hay que indagar, hay que analizar cómo se mueven los mercados internacionales, cómo está pasando el entorno de esta crisis, y por eso hay que ser muy prudentes en las decisiones que se tomen para poder llegar a tomar la decisión más sabia. Es decir, la opción de salida, las medidas que se toman pueden ser muy buenas o pueden afectar y agudizar la crisis. Ahora, no hay Pero ningún por ejemplo, pronóstico. Sí. lo del préstamo para Colombia no le queda bastante difícil porque pues que yo sepa, Colombia tiene unas deudas de hace muchos años y no las hemos terminado de pagar pues por la corrupción que hay en el país y pues por otras cosas que no se han presentado, entonces otro préstamo no nos dejaría peor. Pero ten en cuenta, Jerónimo, sí es verdad, pero ten en cuenta, Jerónimo, que Colombia tiene una estabilidad, o ha demostrado una estabilidad económica en los últimos años, que le permite una capacidad de endeudamiento mayor a otros países. Es decir, que a Colombia le prestarían fácil cierto dinero, sobre todo por eso hay que tener relaciones comerciales con otros países, como Estados Unidos, y bueno, tener un buen ranking económico. Es como la vida personal. ¿Sí? Si yo me quiero endeudar, tengo que tener una buena vida crediticia. Entonces, eso se puede pagar si Colombia proyecta a futuro cómo hacerlo. La plata que sacaron de los departamentos está proyectada para ser regresada a esas arcas, a esos fondos, más o menos hasta el 2030.
Es decir, que Colombia, los economistas dijeron, tenemos 10 años para volver a recuperar esa plata y devolverla a esos fondos que son de los departamentos, de las pensiones de los departamentos. Pero hay muchas variables que pueden impedir que se paguen. Por ejemplo, que se agudice y se caigamos en una depresión de años. La idea de las medidas que toman, por eso hay que ser muy prudentes con criticar al gobierno y entender el contexto económico, es buscar el menor mal posible, porque mal va a haber, sea el PIB, sea el préstamo, mal tiene que asumirse, pero tenemos que buscar el menor mal posible. ¿Sí me hago entender? Entonces, ya tenemos varios términos, continúo para poder dar el tiempo para que ustedes indaguen, chicos. Otro término que tenemos que tener muy claro es el de inflación, el de deflación y el de estanflación. ¿Listo? Voy a comenzar con el de la inflación. ¿Qué es la inflación? Cuando se suben de manera generalizada los precios, ¿cierto? Se baja la capacidad de endeudamiento y eso hace que se aumente la inflación. El inflar los precios hace que yo no pueda comprar lo mismo, es decir, y el dinero pierde valor como tal. Eso se llama inflación, la pérdida del poder adquisitivo porque se subieron los precios. Yo, por ejemplo, hace un mes podía comprar una paca de leche que me duraba una semana y la compraba en 18.000 pesos. Después de la crisis y con todo esto, la misma paca vale 22.000 pesos. Entonces subió a 4.000 pesos. A eso se le llama inflación, ¿cierto? Yo ya no puedo comprar lo mismo. O compro la leche o dejo de comprar otras cosas, ¿cierto? Entonces, eso también va con el poder adquisitivo de las personas. Hay un porcentaje que se mide. Eso es lo que pasó, eso es lo que pasó en Venezuela, ¿cierto? Venezuela, y lo podemos analizar y criticar de alguna manera sin conocer mucho del contexto, Venezuela está en una depresión hace años. O sea, ya esa crisis económica se agudizó porque ellos dependían totalmente del petróleo y en esa abundancia petrolera pues se confiaron y ahora que están pasando por esta crisis petrolera pues están mal y han tenido que recurrir a endeudarse de manera pues casi o sea, descabellada. Ellos están en una, ya no es recesión, es depresión. Por eso es que tú ves a venezolanos regalando los bolívares que no valen nada, ¿cierto? Y un bolívar en sí es menos de medio centavo, aquí en Colombia, por ejemplo, si hagamos en una comparación, ¿cierto? La cuestión es que eso produce que el valor del dinero vaya bajando, se vaya devaluando el peso en un país. ¿Listo? Pues ya es claro lo que es la Entonces, si inflación. por ejemplo lo de las causas de lo de la depresión es la disminución del consumo, ¿cuál sería o sea, como la causa más peligrosa aquí en Colombia reduzca el consumo? O sea, no sé si me entiendes. O sea, que si se deja de pedir ese consumo, de aceptar eso en Colombia, ¿cuál sería? Pues, hombre, Jerónimo, si tú ya no puedes comprar lo mismo que comprabas antes porque los productos son muy caros, las empresas que producen eso que ya no se consume no van a tener la misma demanda. Hay una oferta de productos, ¿cierto? Pero digamos, yo en mi mercado ponía la leche que ahora vale 22 y por comprar la leche ya no puedo comprar, qué sé yo, la cerveza, por poner un ejemplo. Entonces, el consumidor tiene que escoger qué es lo vital, necesidad básica, y qué es lo lujoso. Y esas empresas que producen lo que ya no se consume, pues entran en crisis y tienen que despedir empleados y tienen que bajar sueldos. Entonces la crisis se vuelve un gran círculo vicioso donde todos están implicados porque comienzan a entrar en quiebres. Y cuando hay quiebra, la competencia se puede agudizar o desaparecer y hay empresas que van a quedar pues, obsoletas. ¿Sí me hago entender? Eso es una consecuencia de la inflación. Y eso causa a futuro lo que se llama el segundo término, la deflación. Ahí lo puse en el chat para que lo tengan en cuenta. Deflación. ¿Qué es la deflación? Entonces, la deflación es justo lo contrario de la inflación. Es la baja de precios en la economía. Entonces, cuando se bajan los precios en la economía, una empresa tiene que bajar los precios por X o Y motivo, la otra empresa tiene que bajar los precios y comienza esa competencia de mercado que impide que la empresa tenga la misma ganancia y por eso tiene que bajar sueldos o despedir empleados. Y eso causa el proceso de deflación porque entre más desempleo haya, pues más necesidades y más pobreza se va a presentar. ¿Sí me hago entender? O sea que la inflación y la depresión van de la mano, ¿no? Exactamente. La inflación, la depresión puede causar inflación o deflación, ¿cierto? Y las dos cosas sumadas, inflación y deflación, se pueden sumar en lo que causa el proceso de estanflación, que es el tercer término que vamos a revisar hoy. O sea que, por ejemplo, si hay deflación por una depresión, de igual manera llegarían a la quiebra una empresa o la otra, ¿no? Exactamente. Es lo que tiene que Solo por el hecho de mantenerse en pie. Exactamente, lo que tiene que buscar el gobierno, y en ese punto es el que estamos viendo tantas críticas que hay al gobierno nacional, es hacer que las empresas no
voten, despidan empleados. Entonces ya se hablaron de medidas como bajar el sueldo. Nosotros yo les contaba cómo tuvimos que relegar el 30% de nuestro salario por un tiempo. O sea, es lo bueno de la cooperativa nos dijo, ayúdenos con ese 30% y después cuando ya superemos la crisis, cuando ya el círculo económico, todo esto se recupere, se lo devolvemos. Es como un ahorro que tenemos los profesores del colegio en este momento. Pero ¿qué pasa si no lo devuelven? Deflación, porque ya no puedo comprar lo mismo, gano menos. ¿Cierto? ¿Y qué pasa si un día despiden la mitad de los profesores porque no hay cómo pagarlos? Entonces, se agudiza la crisis económica, porque no solamente es el colegio, sino muchos otros colegios que están en el mismo cuento. Por tomar un ejemplo del sector educativo, ¿cierto? Ahora en sectores productivos es mucho peor. Entonces, cuando se suma la inflación y la deflación, se produce lo que es la estanflación, pilas. Entonces, se produce cuando tiene lugar el estancamiento de la economía o el retroceso de la economía en un espacio inflacionista. Es decir, hay muchos despidos y aún así siguen subiendo los precios, que eso sería algo incoherente, ¿no? Siguen subiendo los precios por la competencia y todo eso, eso se llama una estanflación. Peligroso porque en este tiempo de coronavirus, de la pandemia, hay muchos que están especulando con los productos y se han dado cuenta cuánto ha subido, por ejemplo, los tapabocas, productos que ahora son de primera necesidad. Están haciendo una especulación de mercado, se llama así, de precios, que va a producir muy seguramente la estanflación. Se detiene la economía, la inflación, pero al mismo tiempo no bajan de precio los productos, sino que suben. Luego, si no hay empleo, no hay cómo conseguir, ¿yo cómo voy a conseguir lo que necesito para vivir? Y eso causa violencia, eso causa muchas cosas que pueden ser una crisis social tenaz que tenemos también que vislumbrar a futuro. Miren cómo la crisis nos trae ahora esos términos, ¿no? Y ahí es donde yo pienso que toda crisis es una oportunidad, chicos. Y yo quiero terminar esta parte contándoles simplemente que muchos países han asumido sus crisis para ser mejores. Un ejemplo de ellos es Noruega. Noruega hace 40 o 50 años no era una potencia en Europa. Era un país pobre de Europa, de hecho. Y Noruega hoy en día, ya hace varios años, está en el primer lugar de ese informe de desarrollo humano. No solamente por la parte económica, sino por la parte humana y social. Algunos dicen que Noruega se volvió un estado socialista. No es cierto. ¿Tiene muchos tintes de la teoría socialista? Sí. Pero Noruega en su sistema político es una monarquía democrática, es decir, tienen un primer ministro, pero a la figura del rey tienen un primer ministro, tienen ministros que se encargan de las cosas, tienen un parlamento. Cuando Noruega se dio cuenta de la crisis que podía llegar a tener de seguir pobre, comenzó a cambiar y a hacer un giro muy desde lo profundo del gobierno y desde la gente. Y tiene tintas socialistas porque es que allá se piensa en el bien social. Si nomás pensemos cómo el gobierno y la gente, una persona en Noruega, digamos, dona el 40% de su salario, es decir, tiene que pagar el 40% de su salario en impuestos al gobierno. Pero lo hacen felices porque saben que va a ser invertido en cosas que le sirven a la gente. Hay que comparar, Noruega apenas tiene 6 millones de habitantes, ¿no? Nosotros tenemos casi 50 millones y tenemos una idiosincrasia muy diferente donde la ley del más fuerte, del que más ventajas saque, es la que predomina. En Noruega no es así. En Noruega pasaron por muchos procesos históricos para llegar a lo que son hoy en día. Por eso no es un punto de comparación tan viable. Es solo entender que de la crisis se pueden sacar muchas oportunidades. Hoy en día en Noruega, por ejemplo, la educación es totalmente gratuita. Quiere decir que a los niños les pagan desde preescolar hasta el posgrado, totalmente lo paga el Estado, con los impuestos que pagan las empresas y la gente. Que la Profe, gente, dime Juan Carlos, ¿hasta el posgrado? hasta el posgrado. Uy, Luego las oportunidades se abren para todos, es decir, las oportunidades, allá no hay tanta desigualdad porque cualquiera puede estudiar. Y viene la cuestión de cómo la política permite eso. Se preocupa mucho por la primera infancia, por ejemplo, a las mamás cuando tienen sus niños. Acá en Colombia les dan 4 meses de licencia de maternidad, allá les dan 15 meses de licencia de maternidad, y a los hombres acá les dan una semana de licencia de paternidad, allá les dan 3 meses obligatorios de licencia de paternidad para que se preocupe de cuidar a su hijo, porque el hijo es el futuro y la educación es el futuro. Aquí no hemos entendido eso. Y eso es un punto que tenemos que reevaluar también. Ustedes se están formando porque la educación es lo que permite superar la crisis, no hay otra manera. El formarnos, el prepararnos a futuro. Entonces yo quisiera que ustedes entendieran eso como una oportunidad para que se sigan formando, sigan proyectando su vida, a ver qué carrera, qué opción laboral les pueden ayudar a tolerar crisis futuras, a tener una estabilidad tal que ustedes puedan decir, oiga, estos ahorros o este préstamo lo puedo asumir porque esto me va a servir y voy a salir de esto. ¿Sí me hago entender? Hoy en día en Noruega, por ejemplo, una empresa privada, allá no hay, la diferencia con los comunistas es que el comunismo nacionaliza las empresas, ¿cierto?
Allá es socialista en alguna manera porque ellos permiten la empresa privada, que es capitalista de por sí, pero le ponen condiciones. Si la empresa privada firma un contrato al principio de la fundación de la empresa, cumple con esos compromisos, sigue. Pero si la empresa privada explota niños o no paga sus impuestos o no cumple con las condiciones laborales de los empleados, cierran la empresa de manera tajante y directa. O sea, ya sobornos y eso no da. Tienen 0% de pobreza allá en Noruega. Tienen políticas donde si llega un inmigrante, lo reciben y lo ponen a producir para el país, si sirve, y si no lo devuelven. O sea, no es que llegó el inmigrante y a ver en qué semáforo y sobreviva como pueda. No, allá hay comités, hay grupos que le ayudan a organizar esos problemas sociales. El último primer ministro, hizo un comité de ética, no porque haya corrupción, sino porque reúnen a los niños, a los jóvenes, a los sobrevivientes del holocausto, a cualquier persona, para que comience a ver qué debe hacer la nación, en qué tema ético deben ponerle mucho cuidado para pensar a futuro. Yo quiero presentarles esta nación, ¿no? Obviamente, ustedes después presentarán a Alemania, Estados Unidos, que está en el puesto 15 de ese informe, por ejemplo, y los contextos sociales y económicos para poder tener un punto de referencia. No para hacer lo que estamos acostumbrados a hacer en Colombia, que es copiar modelos sin apropiarnos del contexto. Es muy diferente el contexto nuestro al de Noruega. Pero tenemos una historia muy distinta, de muchas más guerras, de muchas más cosas, aunque ellos han sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, que no es nada sencillo. Entonces, toda crisis tiene una oportunidad. Entendimos hoy los conceptos inflación, deflación, estanflación, depresión, recesión, ¿cierto? Que son términos económicos. Sabemos de manera superflua qué es el PIB y cómo afecta el PIB. Y la pregunta fundamental es lo que tiene que ver con nosotros. Ustedes, chicos, tienen una dificultad grande. Si antes había desigualdad, ahorita va a ser mucho mayor la desigualdad para acceder a empleos y una estabilidad económica. Hay que pensar sabiamente qué decisiones tomamos a futuro en la formación que estamos asumiendo con carreras que sirvan, que tengan una proyección dentro de cualquier crisis y dentro de este momento histórico. Pero hoy en día, chicos, si ustedes no asumen su formación dentro de esta crisis de manera seria, como yo sé que lo han hecho la gran mayoría, si no todos de ustedes, pues entonces se van a quedar rezagados respecto a los demás que también se están formando para afrontar la crisis. Yo les dije el primer día de clases, ¿no? Más o menos unos 600.000 bachilleres van a salir con ustedes este año, en las condiciones que tenemos. Vean las que sea. ¿Qué tan competitivo vas a ser tú para destacarte entre esos más de 500.000 de bachilleres que van a estar como tú buscando qué hacer, qué futuro tener? Eso lo define tu formación. Listo, muchachos, nos queda 1 minuto y medio, entonces nos volvemos a conectar en 1 minuto y medio, o sea, ya nos volvemos a conectar la última vez y les digo la parte final de la clase para que comiencen a utilizar este tiempo para indagar el tema de las crisis. Entonces me desconecto, vuélvase a conectar y seguimos conectados para terminar trabajando. ¿Listo, muchachos?